La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 28. Cómo vivir la vida en el Espíritu. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Soy el pastor Pedro Montoya. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un espacio de tiempo más que Él nos permite para establecer el consejo de la palabra del Señor. En la enseñanza de esta noche, la lección número 28, vamos a estudiar cómo vivir la vida en el Espíritu. Y esta enseñanza está fundamentada en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. La lectura que nos corresponde en el desarrollo de la enseñanza es el capítulo 16. El capítulo 16 forma parte de el segundo viaje apostólico del apóstol Pablo. Propiamente, el relato se inicia en el capítulo 15, los últimos versículos del capítulo 15. Capítulo 16, 17 y parte del 18 son, repito, parte del segundo viaje apostólico del apóstol Pablo. En el viaje anterior, en el primer viaje, el apóstol no escribió ningún escrito, ninguna epístola. Es a partir de este segundo viaje apostólico que el apóstol comienza con la tarea de escribir a las distintas comunidades en las que él se va a ir moviendo. Este segundo viaje le tomó mucho más tiempo que el desarrollado en el primer viaje apostólico, y es particularmente porque el Señor lo llevó a regiones que el apóstol nunca hasta ese momento hubiera considerado poder visitar. Las motivaciones del segundo viaje son precisamente volver a visitar a las iglesias que se visitaron en el primer viaje apostólico, mejor dicho, las iglesias que se levantaron, que se fundaron durante el primer viaje apostólico. Ese era el propósito original, pero el Espíritu de Dios lo llevó por otras regiones que él hasta ese momento no había considerado visitar. Así de que lo que tenemos nosotros aquí en el inicio del capítulo 16 es el segundo viaje y un viaje que va a desarrollar una mayor actividad apostólica de Pablo, entre ellos la escritura de las epístolas y una revelación que hasta ese momento tampoco el apóstol había recibido de parte del Señor. O sea, estamos entonces en un viaje que representa una apertura de revelación para el apóstol y para la fundación de otras comunidades que van eventualmente a trascender a parte de Europa y de ahí en adelante para el mundo conocido actualmente. El tema que vamos a desarrollar en esta noche es cómo vivir la vida en el Espíritu, porque el capítulo 16 nos está presentando 3 instrucciones que son precisas acerca de cómo se debe de vivir la vida en el Espíritu. A manera de introducción, lo primero que tengo que decir es que la vida de fe en Cristo Jesús no es una vida religiosa, y esto lo sabemos todos porque en más de alguna ocasión nosotros mismos lo hemos establecido. Cada uno de nosotros lo hemos establecido. Hemos dicho, la vida de fe no es una vida religiosa. La vida de fe es una vida espiritual, y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender, porque como tal, como vida espiritual, la demanda que se nos presenta a los hombres y a las mujeres de fe
es vivir sobre de la tierra de la misma forma como se vive en el cielo. En otras palabras, es traer la vida del cielo a la vida de la tierra. No se realiza por protocolos humanos, no se realiza por protocolos religiosos, mucho menos. No consiste en procesos que llevan paso 1, paso 2, paso 3, no se desarrolla de esta manera. El Señor Jesús en Juan capítulo 3, hablando precisamente de cómo se vive la vida en el Espíritu, dijo a Nicodemo que los nacidos del Espíritu son como los nacidos del viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu, dijo el Señor Jesús. Lo cual, lo que él estaba estableciendo es que no hay un patrón, no hay una norma, no hay una guía precisa de cómo decir la vida en el Espíritu se vive de esta manera. No hay una norma. En realidad no podemos buscar ni establecer ninguna norma, porque la vida en el Espíritu es como el Espíritu nos va dictando a cada uno de nosotros, los que hemos creído y los que nos estamos moviendo en el Espíritu, nos va dictando la forma como debemos de caminar y la forma de cómo debemos de entender las cosas. Así que la vida en el Espíritu, la vida de fe, es una vida espiritual. No hay una norma, no hay una guía. Es el Espíritu en nosotros quien determina cómo cada quien debemos de caminar, haciendo, por supuesto, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No puede haber una imposición humana, no puede haber una imposición material sobre uno que está viviendo la vida en el Espíritu, porque está lejos, está por encima de toda norma humana. Y con esto lo que queremos decir es que no puede haber una imposición humana, una regulación humana que dicte condiciones humanas o conductas humanas de cómo se debe de vivir. En las Sagradas Escrituras tenemos muchos pasajes. Déjeme citar algunos de ellos. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuáles son las demás cosas? Las cosas propias de la vida, las cosas propias que son parte de la existencia nuestra. Todo ello es presentado en este texto como añadiduras. La vida realmente consiste en buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios no consiste en ser parte de una congregación, aunque uno sea parte de una, pero no consiste en buscar, porque la vida de fe se realiza en la medida en que cada uno de nosotros vamos conociendo y entendiendo la obra del Espíritu. En Colosenses, también en el capítulo 3, en el versículo 1, el apóstol, por el Espíritu de Dios, dice claramente: si habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Entonces, busca el reino de Dios y su justicia, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. En Efesios también, en el capítulo 5, en el versículo 8, por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo dice claramente: andad como hijos de luz. En Mateo capítulo 5, versículo 14, y esta es palabra directa de Cristo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, la vida en el Espíritu no es una vida religiosa, no es una vida sistemática, no es una vida normativa, no es una vida de conducta, no es una regulación de conducta, aunque la conducta cambie, pero no es una regulación de la conducta. Es la manifestación, la conducta humana es la manifestación de lo que en el Espíritu cada uno
cada hombre, cada mujer está viviendo y está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Y esto es bien importante entenderlo, porque si no tenemos conocimiento de que la vida de fe en Cristo Jesús es una vida espiritual y que es el Espíritu quien determina en cada uno de nosotros, vamos a incurrir en errores como permitir que modelos humanos se apliquen a la vida de la persona, y eso realmente no es la vida en el Espíritu. No se vive de esa forma la vida en el Espíritu. Decía hace unos minutos atrás que el capítulo 16 nos está presentando 3 instrucciones. Oiga bien, son 3 instrucciones que cada hombre de fe, que cada mujer de fe debemos de tener presente para poder vivir la vida en el Espíritu. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Así es que si tiene su Biblia, ábrala juntamente conmigo y vamos a ir al capítulo 16, donde estamos estudiando este tema, cómo vivir la vida en el Espíritu. Vamos a la primera instrucción y leemos desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Repito, vamos a estudiar 3 instrucciones que este capítulo nos presenta para que tengamos conocimiento de cómo debemos de vivir la vida en el Espíritu. Versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7, y como vinieron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio del reino, el evangelio del reino de los cielos. Y aquí tenemos esta primera instrucción. ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? ¿Cómo se vive? ¿Qué significa la vida en el Espíritu? La primera instrucción que nosotros recibimos por el Espíritu Santo es: la vida en el Espíritu se vive bajo la guianza del Espíritu Santo. Y esto es sumamente importante. La guianza del Espíritu Santo es lo que determina la vida en el Espíritu. No es la persona, no es el conocimiento de la persona, no son las conductas, las normativas que están alrededor de la persona lo que va a determinar la vida en el Espíritu. Como lo establecimos al principio, en la introducción de este tema, la vida de fe es una vida espiritual. No puede nada ni nadie, humanamente hablando, establecer instrucciones para vivir la vida en el Espíritu, porque entonces dejaría de ser la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es la vida del cielo, pero vivida en la tierra por hombres y por mujeres de fe que están caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir la vida en el Espíritu, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la guianza del Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender y necesitamos integrar en nuestras vidas de fe en Cristo Jesús. No se puede vivir una vida en el Espíritu haciendo y tomando decisiones por nosotros mismos sin contar con la dirección del Espíritu Santo, porque lo uno niega lo otro. Si es la vida en el Espíritu, quien determina es el Espíritu Santo.
No es el hombre, no es la mujer. No somos ninguno de nosotros quien determina la vida en el Espíritu. Quien determina la vida en el Espíritu es el Espíritu Santo. De otra manera no se llamaría la vida en el Espíritu. El pasaje que nosotros tenemos delante de nosotros, yo le exhorto para que usted lea el capítulo 16 completo. Pero la sección que hemos tomado, observe bien, desde el versículo 5 hasta el versículo 10, se nos presenta claramente esta primera instrucción. Pablo había ya visitado las iglesias de la Frigia, de la Galacia, había visitado las iglesias que ellos fundaron en el primer viaje apostólico, y vieron la posibilidad de pasar un poco más hacia el norte. Si usted toma un mapa y ubica en el mapa los lugares que se mencionan, Misia, Bitinia, usted se va a dar cuenta de que ellos estaban buscando ir hacia el norte, donde habían otras comunidades judías, porque ellos llegaban primeramente a las comunidades judías, en las sinagogas, y a partir de allí pues alcanzaban al resto de la población. Estaban intentando subir más hacia el norte, y en 2 ocasiones, en el versículo 6 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En el tiempo de Pablo, Asia no es un continente. En el tiempo de Pablo, Asia es una provincia, donde se encuentra Éfeso, por ejemplo. El Espíritu les prohibió predicar o hablar la palabra en Asia. Luego en el versículo 7 dice, el Espíritu no les dejó cuando llegaron o cuando intentaban ir a Misia y a Bitinia. Pero observe usted ahora el versículo 9, le fue mostrada por el Espíritu Santo a Pablo un sueño de noche, una visión de noche, donde ve a un macedonio, un varón macedonio, que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Observe entonces cómo se vive la vida de fe, cómo poder estar seguros de que estamos viviendo la vida de fe, porque ese es el propósito de la enseñanza. ¿Cómo podemos estar seguros? Yo decía al principio, y esto lo he enfatizado en otras ocasiones, no podemos únicamente decir, bueno, pero yo soy parte de una congregación, bueno, pero yo asisto a una iglesia, y con eso, pues estoy viviendo la vida en el Espíritu. No, la vida o ser parte de una congregación no nos es una garantía de que estamos viviendo la vida en el Espíritu. Es parte de nuestra afiliación con otras personas que tienen la misma fe. Sí, es cierto. Y la palabra dice, no dejando de congregaros, pero no puede ser la garantía de que estamos viviendo la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu se vive bajo la guianza del Espíritu Santo. Y esto es la primera instrucción que nosotros encontramos en este capítulo. Ellos estaban tratando de seguir una ruta, pero el Espíritu les trazó la ruta que verdaderamente ellos iban a trazar. No se trata de vivir la vida por nuestra mejor intención. No se trata, la vida en el Espíritu no se trata de establecer nuestras intenciones, no se trata de establecer nuestros planes, no se trata de establecer nuestras ideas, no se trata de que nosotros vamos a desarrollar algo con tal o por tal de predicar el mensaje del Evangelio, de establecer la palabra del Señor. Sí, suena impresionante, suena impactante, pero eso no es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu se vive cuando el hombre aprende a caminar bajo la guianza del Espíritu. La vida en el Espíritu se aprende cuando la mujer, hombre de fe, mujer de fe, aprende a ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es guiado un hombre? ¿Cómo es guiada una mujer por el Espíritu de Dios? Algunos pueden escuchar una voz directamente al oído, pero no puede ser la norma para todos.
Algunos pueden escuchar la voz, podrán escuchar, podrán recibir instrucciones directas, precisas de lo que deben hacer, pero otros, como en el caso de Pablo, el caso que nosotros estamos estudiando, por un sueño. Por un sueño. Hay personas que no le prestan atención a los sueños. Dios habla por medio de sueños y da instrucciones precisas acerca de qué es lo que nos corresponde, qué es lo que nos compete hacer. Lo estamos viendo aquí. Otras personas no necesariamente pueden escuchar una voz, ni necesariamente pueden tener un sueño o una visión que sería de igual manera equivalente. Pueden recibir un depósito en sus espíritus y moverse precisamente por lo que Dios ha colocado en sus espíritus. Pero lo importante es que nosotros entendamos que la vida en el espíritu la determina el espíritu, no nosotros. No nosotros, no son nuestras ideas, no son nuestras intenciones, no son nuestros proyectos, es el Espíritu quien lo determina. Vayamos a Romanos en el capítulo 8, mire lo que la palabra establece aquí, lo que el Espíritu establece en el versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vea la contundencia del Espíritu en esta palabra. La contundencia es precisamente los que se constituyen en hijos. No son los que están dentro de una congregación. Los que se constituyen en hijos no son los que están necesariamente predicando la palabra. Los que se constituyen en hijos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y esta es la contundencia que nosotros tenemos que entender. Y nosotros tenemos que entrar en esta contundencia. Es el Espíritu quien determina lo que el hombre de fe, es el Espíritu lo que determina lo que la mujer de fe va a hacer. Y estoy haciendo énfasis en esto precisamente porque esta es la parte donde muchas personas, donde muchos hombres, donde muchas mujeres fallamos. Porque no prestamos oído a lo que Dios quiere a lo que nosotros hagamos. No prestamos oído ni entendimiento a lo que Dios nos está demandando a cada uno de nosotros. Muchos estamos siguiendo instrucciones y son instrucciones religiosas. Paso 1, paso 2, paso 3. Y como si fuera una fórmula. Hermano, hermana, la vida en el Espíritu no es una fórmula. La vida en el Espíritu es la guianza del Espíritu Santo sobre el hombre, la guianza del Espíritu Santo sobre de la mujer. Esto nos está exigiendo a cada uno de nosotros que dediquemos más tiempo y más sensibilidad para recibir la instrucción del Espíritu Santo. Esto nos está demandando a cada uno de nosotros que antes de hacer podamos preguntar si esto es lo que tú quieres que yo haga. Vea qué importante lo que nosotros estamos estudiando esta noche, la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el fracaso de muchas personas se debe precisamente a que actuamos por nuestros impulsos, por nuestras intenciones, por nuestras ideas, por nuestros proyectos, por lo que hemos visto en otros casos inclusive, y decidimos hacerlo. Hasta después que ya hemos iniciado los proyectos y estamos bien involucrados en los planes que teníamos y estamos desarrollando, entonces es que preguntamos o pedimos asistencia
asistencia al Señor. Sabe que hay lugares a los cuales nunca debimos haber ido. Sabe que hay personas con las cuales nunca debimos habernos relacionado. Sabe que hay situaciones en las que nos involucramos a las cuales nunca fuimos llamados. ¿Y todo por qué? Porque no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí tenemos esta primera instrucción que el Espíritu está estableciendo precisamente aquí en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, no a caer en situaciones, como digo, en situaciones imprevistas, a no caer en situaciones que en muchas de las veces fueron una trampa para el hombre o para la mujer. Aprender entonces a ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos esta primera instrucción. ¿Es la única? No, no es la única. Vamos estamos en el capítulo 16. Movámonos ahora hasta el versículo 16 para poder ver una segunda instrucción. Leo versículo 16 hasta el versículo 18. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús, el Cristo, que salgas de ella, y salió en la misma hora. Segunda instrucción que nosotros encontramos o que el Espíritu Santo nos entrega esta noche para aprender a vivir la vida en el Espíritu. ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? Segunda instrucción: no hagamos alianzas con las tinieblas. Lo voy a repetir: no hagamos alianzas con las tinieblas. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo. ¿Quién está? Una muchacha con un espíritu pitónico. Estoy leyendo en la versión antigua. En otra versión dice un espíritu de adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. Y le quiero hacer una pregunta, y quiero plantear una pregunta en términos generales. ¿Qué de malo tenía lo que esta joven estaba diciendo? ¿Era falso? No era falso. No era falso. Lo que ella estaba diciendo era exactamente lo que estos hombres, Pablo, Silas, que era quien estaba acompañando a Pablo, Timoteo, porque han tomado a Timoteo, un jovencito en aquel entonces, un joven que está acompañando a Pablo y a Silas, y posiblemente Lucas. ¿Por qué? Porque si usted mira en el versículo 10 dice: y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia. El escritor se está integrando en el relato. Quiere decir que posiblemente entonces Lucas estaba acompañando al apóstol. Tenemos entonces 4 personas. Estos hombres, estas 4 personas, no sabemos si había algunos otros, pero por lo menos hay 4 personas. Estos hombres os anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Lo que está diciendo es mentira. No está diciendo ninguna falsedad, nada que no sea cierto. La pregunta ahora que tenemos que responder: ¿por qué Pablo entonces reprendió al espíritu de adivinación? ¿Por qué?
Y vea una cosa, estaba dándole promoción a lo que ellos estaban haciendo. Era una promoción gratuita, estaba dándole promoción a lo que ellos estaban haciendo. ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? No hagamos alianzas con las tinieblas. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios hemos caído en una trampa y en una alianza. ¿Cuál ha sido la trampa? Que hemos visto una ventaja en algo que se nos presenta de forma gratuita. Una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y en algunos casos, más de algunos hemos dicho, esa es una gran bendición de parte de Dios. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo seguía permitiendo que esto aconteciera? Que el enemigo tomaba territorio, tomaba gobierno, tomaba dominio sobre de la región, inclusive, oiga esto, inclusive tomaba gobierno sobre de ellos mismos. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo escribió? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en otra parte de la misma epístola dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a sujetar, yo no me voy a someter a todas las cosas, por buenas que parezcan. No todo aquello que nos está dando promoción viene de parte de Dios. Y esto lo tengo que repetir. No todo lo que nos está dando promoción viene de parte de Dios. No todo lo que nos está avivando lo que nosotros estamos haciendo viene de parte de Dios. En este caso en particular, esta muchacha tenía un espíritu pitónico, un espíritu de adivinación. Y entonces lo que el enemigo estaba haciendo, porque era un espíritu de adivinación, pero no vayamos a creer que era algo, pues, no es tan malo, no debe de ser tan malo, no debe de ser tan demoníaco. Si no hubiera sido demoníaco, Pablo no lo hubiera reprendido. Pablo no lo hubiera reprendido. ¿Qué quiere decir? Que hay espíritus que se presentan, demonios, déjeme llamarlo de esa manera, demonios que se presentan de una forma muy sutiles. Demonios que se presentan, como dice la misma Escritura, como ángeles de luz. Demonios que se presentan para ofrecernos beneficios. La vida en el Espíritu no depende de los beneficios que nosotros podamos alcanzar o obtener por las cosas que están a nuestro alrededor. Tengamos mucho cuidado con esto. Un hombre de fe, una mujer de fe, que está viviendo la vida en el Espíritu no necesita de recursos externos. Dios es el que hace las cosas. Si es la vida del Espíritu, Dios va a abrir puertas. No necesitamos un contacto, no necesitamos un recurso como para que nos abra puertas y llegar a esos lugares que necesitamos llegar. Si es la vida del Espíritu, el Espíritu es quien va a determinar a dónde debemos ir y las puertas que Él va a abrir. Se está dando cuenta que muchas veces son nuestras ideas las que se vuelcan y las que de alguna manera están contaminando la obra del Señor. No todo lo que se presenta, de formas, de formas que van a traer beneficio, viene de parte de Dios. Aquí lo estamos viendo claramente y hay que tener mucho cuidado con aquello que nos está presentando beneficios. Pueden ser alianzas que el enemigo nos está presentando, pero que
van a restarle autoridad al hombre de Dios, van a restarle autoridad a la mujer de Dios, van a restarle poder al ministerio, van a restarle poder a la vida de fe. De momento el hombre se encuentra, de momento la mujer se encuentra que como que se perdió el rumbo, se abrieron tantas puertas, pero como que no es esto lo que yo tenía que hacer. ¿Cuántas personas se han encontrado en más de alguna ocasión como perdidas y como sin saber ¿qué es lo que corresponde? Sí, de momento se abrió todo, de momento lo tengo todo disponible, pero como que no es esto lo que el Señor me llamó a hacer. ¿Sabe por qué? Porque vimos oportunidades, vimos recursos, vimos beneficios, y en realidad lo que estaba sucediendo es que el enemigo estaba presentándonos una alianza, un pacto, y por esa alianza y por ese pacto, la obra, la vida decayó. Quiero llevarlo a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, desde el versículo 14 hasta el desde el 14 hasta el 16. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. Vea lo que dice la palabra. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo se vive la vida de fe? ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? Segunda instrucción que esta palabra nos está entregando: no caer en el error de hacer alianzas con las tinieblas o hacer alianzas con los infieles, hacer alianzas con los incrédulos. Promoción gratuita, la que esta muchacha estaba haciendo con el apóstol, promoción gratuita. Necesita un hombre de fe, necesita una mujer de fe, una promoción gratuita. Si está viviendo la vida en el Espíritu, es el Espíritu quien va a abrir puertas. Es el Espíritu quien nos va a llevar a donde Él ha determinado llevarnos. No necesitamos promociones, recursos, provisiones que no vienen ni son aprobadas de parte de Dios. Por eso ahora podemos entender la razón del por qué el apóstol reprendió al espíritu que estaba operando en esta muchacha y salió en el mismo momento. Se vio claramente que quien estaba operando era un demonio. No por el hecho que se diga un espíritu quiere decir que era, pues no es malo, pues no es perverso, pues no es dañino, como quiera, es un demonio. Todo lo que conmigo no recoge, desparrama. Todo el que conmigo no es, contra mí es, palabras de Jesús, para poder identificar lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. ¿Qué hacemos entonces haciendo uso de todas aquellas cosas que no vienen de parte de Dios? ¿Sabe la razón del por qué muchas personas están durmiendo espiritualmente? ¿Sabe por qué muchas personas están estancadas espiritualmente? Hay que revisar. Una alianza hicimos. Una alianza. Permitimos una promoción que no venía de parte de Dios. Permitimos algo que no fue establecido por el Espíritu de Dios. Tenemos entonces aquí ya dos instrucciones.
Dos instrucciones. ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? Primera instrucción, bajo la guianza del Espíritu Santo. Quien determina no soy yo, quien determina es el Espíritu. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo diga? Señor, dime, somos instrumentos de Dios, somos instrumentos de justicia para ir, para hablar, para establecer lo que el Espíritu quiere que nosotros establezcamos. Segunda instrucción, no debemos hacer alianzas. No solamente es ver el beneficio, esto me lo están dando gratis, esto es una gran bendición lo que se nos está presentando. No debemos de llamar bendición lo que no viene de parte de Dios, porque el Espíritu Santo procura sus propios caminos para establecer lo que Él quiere establecer. Vamos a la tercera instrucción, volvamos al capítulo 16. La tercera instrucción la encontramos desde el versículo 23 hasta el versículo 26 y vamos a leer. Después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Quiero leer de nuevo el versículo 24, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Por unos minutos pensemos cuál era la condición física en la que estos hombres se encontraban, Pablo y Silas. Porque el día que sucedió esto, Silas estaba acompañándolo. No se menciona a Timoteo, no se menciona a ningún otro. Pablo y Silas. Los habían azotado. Ahora, ¿dónde cree usted que la persona recibía los azotes? En la espalda. Los azotaban en la espalda. Y les quitaban la ropa. Los azotaban en carne viva. ¿Por qué estoy haciéndole este detalle? Por lo que leímos en el versículo 24. Los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. ¿Qué quiere decir? Que no estaban entonces de pie. Estaban acostados. Porque para tener los pies en el cepo tienen que estar acostados. Significa entonces, si su espalda está lastimada con 40 azotes menos 1, 39, quiere decir que si ellos están apoyándose en la espalda, el dolor se incrementa. Las heridas están abiertas. Así que apoyarse o acostarse incrementa el dolor de las heridas por los golpes que han recibido. Esto sumado a que lo metieron en la cárcel de más adentro, la más profunda. ¿Qué significa esto de que la cárcel de más adentro? Humedad. Así que para que tengamos una idea física de lo que está aconteciendo. Pero observe usted versículo 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Tercera instrucción.
¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? Gozándonos, aún en medio de la prueba, en medio del dolor, gozándonos en medio de la persecución. Gozándonos. ¿Gozándonos? Sí, eso mismo, gozándonos. No podemos ser sujetos a las circunstancias. Un hombre que está viviendo la vida en el Espíritu no está sujeto a las circunstancias. Si las cosas me van bien, estoy feliz. Si las cosas se ponen difíciles, me entristezco. Una mujer que está viviendo la vida en el Espíritu no puede vivir de acuerdo a las circunstancias. Si todo está bien, estoy feliz, inclusive levantando mis manos al cielo y alabando al Señor por todas las bendiciones que tú me has entregado. De momento todas las cosas cambiaron, de momento las situaciones que enfrentamos y de momento mi gozo se apagó. Un hombre, una mujer que está viviendo la vida en el Espíritu no depende de las circunstancias. Gozándonos en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, gozándonos en medio de la persecución, en medio de lo que tuvimos que enfrentar, en medio de las situaciones que tuvimos que enfrentar. ¿Por qué? Porque el gozo de la salvación no depende de lo que está pasando a mi alrededor. El gozo de la salvación depende del Espíritu Santo que está depositado dentro de mí y que me constituyó en templo y morada del Espíritu Santo. ¿Entiende esta parte? Es bien importante. ¿Por qué hay cambios de estado de ánimo? Porque hay cambios de estado de pensamiento, porque hay cambios de estado de emociones en un hombre, en una mujer de fe, porque todavía no está viviendo según la vida del Espíritu. Está viviendo según lo que ha escuchado muchas veces referencia, pero no por la vida en el Espíritu. Porque el gozo no depende de lo que acontece a nuestro alrededor. El gozo depende de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estos hombres estaban adoloridos, estaban sufriendo, estaban en una situación bien triste. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Que tu gozo dependa no de lo que estás enfrentando, que dependa de la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Que nuestra alegría, nuestro regocijo no es por lo que recibimos, por esta bendición y esta otra bendición y todas las cosas que nosotros obtuvimos. Que no dependa de esas cosas, porque el día que esas cosas desaparezcan, ¿qué va a pasar con tu gozo? Porque el día que no recibas más, ¿qué va a suceder con tu gozo? Que es lo que ha sucedido en muchos de los casos de hombres y mujeres que están dentro de una congregación, pero que no están viviendo en victoria. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. No están viviendo en victoria, no están viviendo en el gozo del Señor, porque depositaron su confianza en cosas materiales, en las cosas que acontecían a su alrededor. La vida en el Espíritu se manifiesta aún en medio de la adversidad, en medio de la situación difícil, en medio de lo que nos toque enfrentar, por adverso que sea. ¿No hemos leído el texto que dice en el libro de los Salmos: tú estarás conmigo, aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, tu vara me infundirá aliento? ¿No lo hemos leído? Eso es la vida en el Espíritu.
No importa lo que tengamos que pasar, no importa lo que tengamos que enfrentar. Mi gozo, mi regocijo depende de la presencia de Dios en mi vida. Quiero que leamos estos textos adicionales porque son bien importantes. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros, y ese vosotros estamos usted y yo, todos los hombres de fe, todas las mujeres de fe, ahí estamos, a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es el evangelio del reino de los cielos. No es solamente lo bueno, no es solamente lo agradable, no es solamente lo que nos regocija, lo que nos impacta, lo que nos añade, lo que viene de parte de Dios. Nos es concedido también padecer por Él. Y esto es parte del evangelio del reino de los cielos. Por lo tanto, ¿cómo se vive la vida en el Espíritu? Tercera instrucción que estamos recibiendo esta noche por la palabra de Hechos capítulo 16, tercera instrucción. Gozándonos, cambiaste mi lamento en baile, gozaste, hiciste cambiar mi cilicio, mi luto en regocijo. Es la obra del Espíritu. Hay otros textos que quiero que leamos. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Capítulo 5, vea lo que dice el versículo 41. Hechos capítulo 5, verso 41. Y ellos partieron de delante del concilio, hablando de los apóstoles, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Si usted lee el versículo 40, es conveniente que lo leamos. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. Y ahí viene el versículo 41, gozosos de que fueran tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. Gozosos. ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? Gozosos en la persecución, gozosos en la persecución, gozosos en la tribulación, gozosos por padecer por el nombre de Cristo Jesús. Gozosos. Hay un texto más que quiero leer. Este se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Antes bien gozaos. Y es Pedro por el Espíritu de Dios que está hablando. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Gozaos de que sois participantes de las aflicciones de Cristo. ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? Gozándonos en medio de la prueba, gozándonos en medio de la tribulación, gozándonos en medio de la persecución, gozándonos en medio de aquello que muchas veces lo vimos como un ataque del diablo, aquello que vimos como que Satanás me quiso matar, Satanás me quiso destruir. En medio de esas situaciones, ¿no hemos leído el pasaje que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros? Pues así es como se aplica. No es solamente resistir al diablo, y no solamente resistir al diablo significa un pecado o una tentación del enemigo. Significa también una prueba, significa también una persecución, significa aquello que está tratando de detenernos, aquello que está tratando de intimidarnos, aquello que está tratando de hacernos callar, aquello que está tratando de no sigas más hablando, no sigas más estableciendo. Gozaos en las tribulaciones.
¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? Usted se está dando cuenta esta noche que no es una conducta, no se regula por conducta, no es un patrón, no es una norma, no es paso 1, paso 2, paso 3, no, esto no es una fórmula. Esto no es una fórmula, es el Espíritu obrando y operando en la vida del hombre, en la vida de la mujer que está caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas están pasando por escasez? ¿Cuántas personas están pasando por situaciones difíciles? Tienes negocio, tienes empresa, pero no está cumpliéndose lo que querías o esperabas. Reclamarle a Dios que por qué no me bendices, que por qué no envías clientes, que por qué no haces esto, que por qué no haces lo otro. Gozándonos en medio de las situaciones. ¿Por qué? No fuimos llamados a ser negociantes, no fuimos llamados a ser empresarios, fuimos llamados a ser hombres. Fuimos llamados a ser mujeres que viven en el Espíritu. A eso fuimos llamados. Mateo 6:33, que lo conocemos perfectamente, lo citamos al principio de esta enseñanza. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo llama Dios a todas las cosas? Añadidura. No es el centro de nuestra vida, no es el centro de nuestra realización como hombres, no es el centro de la realización de una mujer. Son añadiduras. ¿Cómo vamos a perder entonces el gozo de la salvación por cosas que son vistas como añadiduras? ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu se vive siendo guiados, aprendiendo a ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. No a movernos por impulsos, no a movernos por intenciones, porque sabe que el enemigo pone impulsos en las personas, sabe que el enemigo pone intenciones en la persona para hacer, para salir, para ir, para hablar, inclusive. Por eso tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo se vive la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu se vive no haciendo, no estableciendo, no permitiendo alianzas con las tinieblas. No podemos establecer alianzas con las tinieblas. Tercera instrucción, gozándonos. No porque tuvimos un culto maravilloso, no porque hubo tanta alabanza, no porque hubo tanto canto y tanta danza, que muchas veces detienen a la persona. Fíjese bien lo que estoy diciendo, detienen a la persona, porque no es así como se vive la vida en el Espíritu. Vas a tener necesidad de tener el radio prendido todo el día para vivir en alabanza, para vivir en una actitud de adoración. No, es el Espíritu de Dios dentro de ti, aunque no tengas alabanza, aunque no tengas música a tu alrededor, porque el Espíritu de Dios fluirá en ti como ríos de agua viva. Hay algo más que quiero señalar. Vuelva a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hay algo más que quiero señalarle. Vea qué impresionante es esto. Me muevo hasta el versículo 35. Estoy en el capítulo 16. Vea esto, versículo 35. Y como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo: deja ir a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y encuentro que hay cierto regocijo en el carcelero. Los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos, así que ahora salid e id en paz. Hay una alegría
de que los están dejando libres. ¿Por qué? Porque el carcelero se convirtió en el transcurso de esa noche. El carcelero se convirtió, así es que hay una satisfacción en él. Ahora pueden irse libres. Miren lo que dice el versículo 37. Entonces Pablo les dijo: azotados públicamente, sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, de cierto, si no, vengan ellos y nos saquen. ¿Sabe por qué me llama mucho y me impacta mucho esta parte? No podemos terminar sin hacer esta referencia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo pudo haberlo dicho antes de que los azotaran y lo está diciendo al final. Y eso me impacta. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo lo dice al principio? ¿No los hubieran azotado? Sencillo, no los hubieran azotado. Y esto me enseña a mí, y quiero compartirlo con usted. No podemos nosotros abusar de la autoridad. No podemos abusar de privilegios. Si Pablo lo hubiera dicho antes de ser azotado, no lo hubieran azotado, pero hubiera abusado de su autoridad, abusado de su beneficio, del beneficio en ese momento de ser romano. Lo dijo al final. Pasó la situación, la prueba, el azote, lo pasó y le trajo gozo, y le trajo deleite, y le trajo regocijo. ¿Sabe qué más le trajo? Le trajo autoridad. ¿Sabe qué más le trajo? Le trajo revelación. Porque la revelación no viene a un hombre que no está dispuesto a sacrificarse por el evangelio. Porque la revelación no viene a una mujer que no está dispuesta a sacrificarse, sacrificar sus beneficios, sacrificar sus oportunidades, sacrificar lo que es él o ella por causa del evangelio. Muchos lo que queremos es recibir, dame, sí Señor, dame, que se cumpla la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero no queremos sacrificarnos, no queremos. Y esta parte es bien importante porque esto me enseña que el apóstol no abusó de un beneficio que él tenía. Pasó la prueba. Por eso usted observa, mire el versículo 39, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que se saliesen de la ciudad. Estaban con la espalda lastimada, sí, está bien, estaba con la espalda lastimada, pero terminaron como hombres de una mayor autoridad. Terminaron como hombres de una mayor revelación. La autoridad, la revelación no llega solamente porque nosotros la pidamos. La autoridad, la revelación llega cuando estamos dispuestos. No importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que entregar, no importa lo que tenga que perder, no importa, todas estas cosas las he tomado como basura, como estiércol, dijo el apóstol, por tal de alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. ¿Se da cuenta cómo se alcanza la autoridad, la revelación? Esta enseñanza, capítulo 16, nos enseña precisamente esto, cómo vivir la vida en el Espíritu. Hermano, hermana, quiero decirte, no es realizándote por cosas que nosotros hagamos dentro de una congregación, y no estoy diciendo que no formes parte de una congregación. Si eres parte de una congregación, gloria a Dios, pero no es allí o solamente allí como vas a realizarte como hombre, como mujer que vive en el Espíritu. Es cuando nosotros podemos desarrollar una responsabilidad directa con el Padre, con el Señor,
permitiendo que el Espíritu de Dios nos guíe, no haciendo alianzas con las tinieblas y sobre todas las cosas, gozándonos en medio de la prueba. Padre, te doy gracias esta noche. Te doy gracias, oh Dios, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que establece aquello para lo cual fue enviada. Y esta noche nos has enviado palabra de autoridad y palabra de revelación que cambiará, que transformará la vida de muchos hombres, que cambiará, que transformará la vida de muchas mujeres. Y te doy gracias por ello, Señor, porque ahora puedo entender y puedo confesar: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. A ti y solamente a ti, Señor, la honra y la gloria. Amén. Amén. La paz del Señor sea contigo.